saludo muy especial el día de hoy con nuestro programa Sanamente. Quiero darles la bienvenida a este espacio que es de ustedes y para ustedes, con temáticas muy importantes en salud mental. Recordándoles que este programa forma parte de nuestra política pública de salud mental. Bienvenidas y bienvenidos todos una vez más a Sanamente. El día de hoy, para el tema que nos convoca, traemos una invitada muy especial. Se trata de la psicóloga Diana Aguirre Zapata, quien nos ha acompañado en anteriores programas con temas muy importantes que traemos a la comunidad a través de Sanamente. Y el día de hoy hablaremos sobre efectos en la salud mental y cognitiva de las personas tras el COVID-19. Diana, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Bienvenida una vez más a Sanamente. ¿Cómo has estado? Hola Lisa, muy buenos días para ti, muy buenos días a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta nuevamente en tu programa. Qué placer poderlos acompañar otra vez. Bueno, y Diana pues se conecta con nosotros a través de la plataforma Zoom, recordando que también estamos haciendo uso de estas plataformas digitales que nos facilitan la conexión con las personas que nos encuentran de forma presencial con nosotros. Así que empecemos entonces con esta temática que nos convoca, Diana, y es muy importante que para poder hablar de los efectos en la salud mental y cognitiva de las personas, hablando precisamente de la pandemia, sería importante hablar un poco de qué se entiende por salud, ¿cierto? Dado que precisamente vamos a hablar entonces de una consecuencia a una ausencia de esa salud. Y para esto es importante traer a colación la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud sobre salud, como ese estado de bienestar, donde no solamente se refiere a la ausencia de enfermedad, sino también a esta capacidad que tiene el ser humano en su completa entereza de afrontar tanto las situaciones estresantes de la vida cotidiana como de atravesar las diferentes situaciones que se le presentan con todas sus capacidades físicas, cognitivas, emocionales, psíquicas. Entonces, Diana, yo creo que haciendo como este encuadre sobre la definición que nos trae la Organización Mundial de la Salud de eso que conocemos entonces por salud y en este caso salud mental, podemos entonces ahondar un poquito en a qué hacemos referencia con este tema de salud cognitiva. Sí, Lisa, súper importante que iniciemos hablando de lo que es la salud mental y la salud cognitiva sin hacer como una distinción entre uno y otro. No se trata de salud mental por un lado y salud cognitiva por otro, sino que para poder hablar de salud mental pues tenemos que tener en cuenta tanto el bienestar emocional como el bienestar cognitivo también. Entonces, cuando hablamos de salud cognitiva, nos estamos refiriendo a las funciones ejecutivas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de funciones ejecutivas? Entonces, estamos hablando de la sensación, de nuestras sensaciones, de la percepción que nosotros podemos tener de los objetos que nos rodean, de la atención que nosotros podemos prestarle precisamente a esos objetos que nos están rodeando, y de la memoria, que también son espacios de, pues, o espacios, no lo digamos espacios, son formas de actuar de nuestro cerebro, lo que nos permite nuestro cerebro para podernos enfrentar pues como al mundo que nos rodea. Pero también estamos hablando, además de esas que son las básicas, las que acabo de mencionar, pues son como esas funciones cognitivas básicas. También tenemos entonces el pensamiento, que ya son las funciones ejecutivas más complejas, las superiores. Estamos hablando de pensamiento, del lenguaje, que también vimos pues, y ahorita lo vamos a hablar de pronto un poquito más, pero también vimos que el lenguaje fue uno de esos aspectos que se vio pues como bien, o que se ha visto bien comprometido cuando hablamos de COVID. Bueno, entonces hablamos del pensamiento, del lenguaje, de la inteligencia, del aprendizaje y de la conciencia. Cuando hablamos de salud cognitiva, nos estamos refiriendo justamente a estas funciones ejecutivas que acabamos de mencionar. No es entender las funciones ejecutivas o la salud cognitiva como si fuera distinto a la salud mental, sino que pues eso es como un conjunto. Salud mental tiene que ver también con nuestra salud cognitiva. Así es, Diana, y precisamente por eso no se pueden desligar, porque tú mencionas de forma muy completa esas funciones básicas del cerebro y esas funciones ejecutivas superiores
que forman parte de lo que nosotros somos dentro del mundo en el que nos rodeamos. Es imposible entonces pensar en un bienestar completo, como lo mencionábamos al inicio, sin traer a colación este tema de la sensación, percepción, atención, memoria, y también hablando del pensamiento, el lenguaje, la inteligencia, atención y conciencia, que forman parte de esas funciones ejecutivas superiores, como lo mencionábamos. ¿Por qué traemos este tema a colación? Porque resulta que entonces nos hemos dado cuenta que las personas han manifestado precisamente unas alteraciones justamente relacionadas con estas funciones superiores o con estas funciones cognitivas más bien, que tienen que ver con todo lo que es pérdida de atención, y entonces me ha pasado que me encuentro personas en la calle y me han dicho, mira, es que después de que me dio COVID siento que tengo un procesamiento de la información un poco más lento, no sé, siento que he perdido como la atención hacia ciertas cosas, tengo dificultades para concentrarme, a veces tengo que procesar mucho para decir algo que estoy pensando o mencionar algunas palabras, y es preocupante, ¿cierto? Hablar entonces también de las consecuencias que hay en la salud cognitiva de las personas post-COVID. Claramente, Lisa, es un asunto bien importante y es un asunto que es muy recurrente entre las personas que pues pasaron por el contagio del COVID y quienes pudieron pues afrontar esta situación, que también es un asunto bien importante y que tiene que ver también con nuestra capacidad, en muchas ocasiones nuestra capacidad cerebral. Pero lo que dices es muy cierto. Muchas personas que han experimentado contagio por COVID después, cuando ya se enfrentan a las secuelas del contagio, entonces experimentan justamente estas dificultades en la atención, en el procesamiento de la información, en recordar asuntos que venían haciendo antes del contagio con total normalidad, pero que una vez pasaron por esta situación, pues entonces empezaron a experimentar diferencias en la forma de retener la información, en la forma de atender como a los estímulos que nos presenta el medio en el que nosotros nos desenvolvemos. Entonces es bien importante que le demos como una miradita, y qué bueno que dediquemos este espacio a hablar sobre este tema, porque muchas veces de pronto se nos puede convertir como, no, pues es una secuela, pero entonces es una secuela a la que hay que prestarle atención, porque esto pues de alguna manera nos dificulta nuestro adecuado funcionamiento. Diana, y es que precisamente todo tiene que ver. Cuando tú hablas de la revisión de este tipo de secuelas o de este tema tan importante, a su vez entonces traemos el tema de salud mental, que lo hemos mencionado reiterativamente en anteriores programas porque no se puede dejar atrás, y es toda esta sintomatología emocional asociada a la pandemia. El aislamiento social y el autoaislamiento ha generado entonces una elevación significativa en todos los síntomas de alteraciones, de salud mental, y vemos entonces también aumento en los casos de depresión, ansiedad, y se le resta importancia a este tipo de síntomas, negándose la posibilidad entonces de buscar ayuda y quizás de que se desencadene en un problema mayor, y esto se asocia también precisamente a lo que estás diciendo, con esta falta de revisar estos síntomas que estoy presentando, y entonces soy una persona joven o soy una persona que normalmente tenía esta capacidad de concentrarse o de procesar tal estímulo del medio, y ahora siento disminución en este tipo de cosas y simplemente lo dejo pasar. Ahora, no estamos diciendo que todos los casos, para todos los casos aplique esta situación, porque vemos que si bien no conocemos hasta el momento los suficientes estudios sistematizados que nos den cuenta de la relación innata de esto, sí hemos podido observar, digamos, en el común relacionamiento con las personas, que tenemos casos donde las personas manifiestan esta sintomatología. Entonces es prestarle atención, es hacer revisión a estos casos y poder buscar entonces la ayuda pertinente, Diana. Efectivamente, Lisa, y qué bueno que los que nos están viendo se puedan ir como con esta reflexión, y que se vayan también como con la invitación a que, si usted pasó por un episodio de COVID, si usted se contagió
y logró pues claramente salir adelante, pero está experimentando este tipo de síntomas, se está viendo o está viendo que su procesamiento de la información no es igual, que de pronto siente que su cerebro, por decirlo de una manera coloquial, siente que su cerebro funciona de pronto de forma más lenta. Qué bueno que le ponga, que le preste atención pues como a todos estos aspectos que son tan importantes y que a veces, como lo decías, Lisa, se nos vuelve paisaje, le prestamos atención a muchas otras cosas que también necesitan de nuestra atención, que también necesitan o que tienen toda la importancia y que debemos dar la importancia que merecen, pero que son asuntos a los que también debemos prestarle una atención bastante grande, porque los síntomas y las secuelas de un contagio no son solamente físicos, sino que mentalmente pues también hemos experimentado una cantidad de secuelas. Diana, acá uno podría preguntarse, y muchas personas podrían preguntarse, bueno, de pronto, ¿qué tendrá que ver en que algunas personas tengan como esas secuelas más marcadas o hablándolo en términos más coloquiales de salud mental? ¿Cómo tendrá que ver entonces que alguien tenga como esa capacidad de adaptarse o cómo podríamos entonces empezar a introducir el tema? Porque la palabra adaptación tiene mucho que ver a la hora de hablar de estos temas, y las personas quizás se preguntan, bueno, y entonces ¿cómo es que los seres humanos podemos vivir una situación como la que pasó a nivel mundial y luego poder continuar entonces con nuestra vida a pesar de? Y ahí podríamos hablar entonces de esa capacidad o de esa adaptación que tenemos las personas para realizar o para sobrellevar ciertas situaciones que se nos presentan de forma abrupta, como es el caso de la pandemia por COVID-19. Claro, Lisa, y mira que esto que me estás mencionando nos remite a pues mucho más atrás, hasta podemos hablar incluso de la teoría evolucionista que nos propone Charles Darwin, para quienes la quieran estudiar, para quienes le quieran dar una revisadita, que nos dice pues que se adapta o que sobrevive quien logre adaptarse a las condiciones que le presenta el medio. Y justamente esa capacidad de adaptación o esa capacidad de hacerle frente a esas situaciones que nos presenta el medio, lo denominamos o lo conocemos como la reserva cognitiva. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reserva cognitiva? Pues es esa capacidad que tiene nuestro cerebro para hacerle frente a todas esas situaciones adversas que nos presenta el medio en el que nosotros nos desenvolvemos, y que son situaciones pues que no teníamos previstas, son situaciones que nos llegan, como bien lo mencionaste, de forma abrupta, porque si nos ponemos a pensar, pues quién de nosotros imaginó por lo menos que tendría que sobrevivir a una pandemia. Era algo que no estaba entre nuestros pensamientos. Y todo lo que trajo consigo ella. Exactamente, no fue algo, y estoy segura, no fue algo de lo que nosotros pedimos como deseo el 31 de diciembre del año anterior a que llegara la pandemia, y lo tuvimos que enfrentar. Entonces justamente esa capacidad que tiene nuestro cerebro para hacerle frente a esas situaciones complicadas y para poder salir fortalecido de esas situaciones, pues es lo que hablamos o es lo que conocemos como la reserva cognitiva. ¿De qué depende que unos tengan más reserva cognitiva que otras personas? Pues eso depende de qué tanta plasticidad cerebral tengamos nosotros, de qué tanta capacidad tengamos nosotros para adecuarnos a las situaciones que la vida nos presenta. Y eso tiene mucho que ver también con las experiencias previas que nosotros tengamos, con las vivencias que hayamos experimentado, con los escenarios complejos a los que nos hayamos tenido que enfrentar, porque resulta que cuando nosotros nos enfrentamos a esos escenarios complicados, o cuando nosotros tenemos que enfrentar o afrontar situaciones difíciles en la vida, pues resulta que nosotros, o esa situación a nosotros, nos genera un aprendizaje, y todos esos aprendizajes pues se nos van quedando guardados en nuestro cerebro, y próximamente o más adelante, cuando la vida nos presente una situación complicada, cuando la vida nos presente pues una situación a la que le debemos hacer frente para poder seguir pues en nuestro proceso de desarrollo, pues entonces ya vamos a tener ese aprendizaje, vamos a tener ya esa experiencia previa que nos va a permitir de alguna manera pues como hacerle frente, tener herramientas que nos permitan hacerle frente a la situación que nos está presentando el medio. Entonces, pues a grandes rasgos de eso se trata justamente esa reserva cognitiva, de eso se trata esa plasticidad cerebral que es tan importante y que tuvo tanto que ver
con la forma en la que nosotros pues nos adecuábamos a todo lo que nos pasó durante el tiempo en el que estaba, no digamos durante el tiempo de pandemia, porque la pandemia aún no se ha erradicado completamente, pero sí como cuando estábamos en el tiempo más álgido de la pandemia, cuando tuvimos que adaptarnos a encerrarnos, cuando tuvimos que adaptarnos a usar tapaboca para ir a toda parte, cuando tuvimos que adaptarnos al estar utilizando alcohol y antibacterial para todo, cuando no era algo pues que estuviera entre nuestras prácticas comunes. Entonces todo eso que tuvimos que vivir y la forma en la que nos pudimos adaptar a eso tiene que ver con esa reserva cognitiva que yo he venido pues como almacenando a lo largo de mi vida y a lo largo de mis experiencias. Bueno, Diana, tú lo dices de forma muy acertada y digamos que precisamente entonces podríamos decir que esa plasticidad cerebral que viene haciendo parte o que en resumidas cuentas en términos coloquiales habla de esa capacidad de dar forma. Cuando hablamos de plasticidad o de algo que se moldea, entonces nos referimos precisamente a esa capacidad que tiene nuestro cerebro de acoplarse, de acomodarse, de aprender, reaprender, desaprender, ¿cierto? Y justamente entonces esa plasticidad o ese moldeamiento que tenemos nos permite generar esas reservas. Entonces es decir que desde la infancia empezamos nosotros a adquirir esas herramientas para acomodarnos, para acoplarnos, para responder a los diferentes estímulos que nos trae el medio, y vemos que esto se da a través de los diferentes ciclos de vida que tenemos los seres humanos, y hablamos entonces de la infancia, la adolescencia, la adultez joven, y entonces también hablamos de la tercera edad, es decir que esa reserva cognitiva se logra con estos procesos de estímulos a los que nos vemos enfrentados a diario, y es por eso entonces que también esto se asocia a la salud mental, porque si bien sabemos que hay enfermedades mentales que tienen múltiples etiologías, también tenemos situaciones donde tiene mucho que ver esa reserva cognitiva o esa plasticidad cerebral que tenga la persona para hacerle frente a la situación que le está generando malestar. Y bueno, uno podría preguntarse entonces cuáles son las múltiples formas o de qué manera podríamos nosotros moldear o trabajar tanto esa plasticidad cerebral que sobre todo se da pues como en la infancia y en la adolescencia, pero cómo podríamos nosotros trabajar entonces también este tema de la reserva cognitiva. Y muchas teorías apuntan a que dentro de las cosas cotidianas que hacemos, como dar respuesta de forma objetiva a las diferentes situaciones que nos presenta el medio, ayuda entonces a aprender a discernir entre una situación, la otra y sus consecuencias. Pero también hay datos documentados, y hablándolo ya de cosas más cotidianas como por ejemplo jugar ajedrez, resolver actividades que impliquen concentración, como este cubo rugby, como estos juegos que son matemáticos, operaciones matemáticas, todas las actividades que impliquen un ejercicio cerebral importante nos ayuda también entonces a estimular esa capacidad que tenemos nosotros de generar reservas cognitivas. Justamente, Lisa, efectivamente lo que estás diciendo es sumamente importante y tiene que ver con esos retos que nosotros le podemos poner al cerebro, que nos podemos poner a nuestra mente, que nos permiten estar como en todo momento ejercitándolo, porque entonces si vemos que nuestro cerebro o que nuestra capacidad cerebral mental, que la memoria ya no nos está funcionando igual, que estamos viendo que algo es distinto en nuestra forma de procesar la información, es muy importante que nos demos cuenta de cuando lo estamos experimentando y que podamos hacer ejercicios que nos permitan como generarle algún tipo de reto al cerebro, algún ejercicio que nos permita a nosotros o que nos implique un esfuerzo mental, porque entonces cuando vemos que esto nos está pasando, que nuestra mente no está funcionando igual, que nuestro cerebro no está funcionando igual, y no hacemos nada al respecto, y entonces dejamos y lo entendemos como sí, es una secuela post-COVID, pero entonces digamos que no buscamos como la forma de poderlo revertir, o en fin, la forma de poderlo de cómo hacemos para mejorarlo. Entonces todos los ejercicios que a nuestro cerebro le impliquen un reto son sumamente importantes para ese ejercitarlo, para el ponerle pues como
tarea que le implique a él el esfuerzo que necesita para que nuevamente vuelva a coger el ritmo con el que venía. Entonces muchos de los que nos están viendo podrían pensar, pero pues mi trabajo me implica un reto mental, mi trabajo demanda ejercicio mental. Claramente, todo nuestro trabajo, todos nuestros quehaceres demandan un ejercicio mental. Pero cuando son rutinarios, eso pues nos terminamos adaptando o adecuando a lo que estamos haciendo. Y entonces resulta que cuando mi trabajo me genera o me requiere mucho esfuerzo mental, pero esto lo que hace es que me genera estrés, entonces que la producción de cortisol está aumentando, digamos que no sería el esfuerzo adecuado o ideal para que nuestro cerebro vuelva a tener como ese mismo hilo o esa misma, ese mismo ritmo en el que venía trabajando. Entonces, cuando eso nos pasa, cuando entonces nos damos cuenta que nuestro trabajo efectivamente me genera a mí o requiere mucho esfuerzo de mi parte o esfuerzo mental de mi parte, me está generando ese estrés. Entonces cuando estoy pasando por eso, lo que tenemos que entrar a mirar entonces es el estrés que esto me está generando y mirar cómo podemos disminuir el estrés que me está generando lo que estoy haciendo, sea lo que sea, porque entonces cuando hay mayor producción de cortisol, que es pues lo que nos permite o lo que nos genera el estrés, entonces nuestro cerebro no está haciendo el ejercicio que necesita para volver a seguir el ritmo en el que venía. Entonces ahí es muy importante que miremos lo importante de los ejercicios que impliquen reto mental, y esos que estás mencionando ahora son sumamente importantes. Y el aprender a armar este cubo que es tan complejo implica un reto mental. El jugar ajedrez, que es el deporte ciencia, implica un reto mental para quienes no sabemos jugar ajedrez. Pero entonces llenar crucigramas también implica un reto mental. Hacer sopas de números, llenar sopas de números y sopas de letras implica un esfuerzo mental. Y son ejercicios tan sencillos, son ejercicios que no lo vemos tan básico, pero que es un ejercicio bien grande para el cerebro porque implica sacarlo de la cotidianidad, sacarlo de lo que habitualmente está enseñado a hacer y ponerle como un reto distinto. Cuando tenemos un reto diferente, pues entonces lo hacemos como que nuestro cerebro, no sé, como que haga una actividad o empiece una actividad distinta que le permita otra vez como ejercitarse y empezar a tomar el rumbo o el ritmo con el que venía antes de contagiarse por COVID. Diana, y es muy importante en este punto entonces reconocer que la invitación central de la temática del día de hoy podría resumirse en dos palabras: atenderse para entenderse, ¿cierto? ¿A qué nos referimos entonces con eso? A que si nosotros mismos, como tú mencionabas, no identificamos, no le prestamos atención a todo este tipo de síntomas o de situaciones que se nos presentan, ya sean a nivel emocional, mental, cognitivo, es difícil entonces que podamos entender qué nos pasa. Y de aquí parte entonces también la invitación que hemos venido realizando para que las personas hagamos un alto en el camino, que también digamos que ha sido una de las reflexiones que nos ha dejado la pandemia, a frenar un poquito ese mundo acelerado y que hagamos un alto, digamos, bueno, yo qué tanto me dedico a mí, a lo que siento, a lo que soy y a lo que hago. Y tú lo mencionabas muy bien, esas actividades que vemos tan básicas, pero que nos generan también tanto bienestar a nivel cognitivo. Y acá pensaba yo, mientras tú mencionabas esos ejercicios, que otro tipo de cosas que también nos sacan de la rutina, como aprender una nueva actividad, por ejemplo, aprender a manejar un vehículo, aprender a manejar una motocicleta, conducir una bicicleta, a nadar, a practicar algún deporte, a explotar esas habilidades que tenemos, ya sea desde el arte, desde la cultura. Son cosas que quizás las vamos relegando, pero que este aprendizaje y el ejercicio de las mismas nos generan también precisamente esos retos o esa producción de conocimiento y aprendizaje que va a estimular nuestro cerebro para una reserva cognitiva mucho mayor. Y es bien importante aquí entonces que las personas empecemos a preguntarnos qué tanto me detengo a pensar
no solo en mi bienestar emocional, sino también en mis capacidades cognitivas. ¿Será que he tenido dificultades para concentrarme? ¿Será que mi pensamiento ha estado alterado de alguna manera? ¿Será que tengo o he tenido alguna situación que me genere preocupación o una alerta para empezar a buscar ayuda? Y yo creo que esta es como una de las mayores invitaciones que queremos hacerles a las personas que nos están viendo, a que nos evaluemos, a que nos atendamos y nos podamos entender. Y Diana, yo creo que antes de que vayamos cerrando con la reflexión final que nos convoca pues como en este programa, quiero invitar a las personas a que veamos la cápsula mental que tenemos para el día de hoy. Hola, hoy me vestí deportiva para enseñarte 5 ejercicios de gimnasia cerebral. La gimnasia no solamente es para nuestro cuerpo, existen infinidades de ejercicios que podemos utilizar para potenciar y mejorar nuestras habilidades cognitivas. Con estos ejercicios logramos que nuestros hemisferios cerebrales trabajen de forma simultánea, mejorando así nuestro nivel de atención, concentración, memoria, resolución de problemas y favorecen el aprendizaje autónomo. Son excelentes para trabajar en niños con dificultades de aprendizaje, dislexia, hiperactividad, porque además los invita a fomentar el pensamiento reflexivo. Para que estos ejercicios sean efectivos, recomiendo realizar cada uno en 3 series de 5 repeticiones hasta que logres dominarlos. Son ideales para hacerlos en familia y pasar un momento agradable. Para comenzar, te recomiendo tener una respiración abdominal y tomar un poco de agua. Y manos a la obra. Ejercicio número 1. Para este ejercicio vamos a colocar el índice y el pulgar en forma de círculo en una mano y con la otra mano vamos a señalar con el índice y el pulgar levantado. Vamos a señalar el círculo y hacemos cambio al mismo tiempo. Cinco repeticiones, descansamos y repetimos. 1, 2, 3, 4, 5. Descansamos y repetimos. Estas serían las 3 series de 5 repeticiones. Ejercicio número 2. En este ejercicio vamos a utilizar los dedos índice y medio en una mano y en la otra medio y anular y hacemos cambio simultáneamente. Ejercicio número 3. En este ejercicio vamos a utilizar el dedo pulgar señalando y el índice hacia arriba y hacemos cambio al mismo tiempo. Ejercicio número 4. Vamos a utilizar el dedo pulgar tocando todos los dedos. Índice, medio, anular, meñique y nos devolvemos. Meñique, anular, medio, índice. Y lo mismo con la otra mano. Pero en esta mano vamos a iniciar con el índice y en esta con el dedo meñique. Y el ejercicio número 5 es muy popular, lo he visto muchísimas veces y se trata de tocar nuestra cabeza o golpearla con una mano y con la otra mano sobar nuestra barriga con movimientos circulares. Hacerlo simultáneamente. Y para darle un poquito más de complejidad, hacemos cambio de manos. Con la otra tocamos o golpeamos nuestra cabeza y sobamos nuestra barriga con movimientos circulares.
Practica estos ejercicios hasta dominarlos y empieza a potenciar tus habilidades mentales. Recuerda hacerlo con tus hijos, en familia y hacer de ese momento un momento de juego. Bueno, Diana, yo creo que el mensaje que traemos el día de hoy, con lo visto en esta cápsula mental, resumimos también mucho de lo que queremos traer. Cómo nosotros entonces estamos reflexionando sobre nuestra salud mental y cognitiva, y hoy que hablamos precisamente de los efectos o de las secuelas que nos ha dejado la pandemia, que por lo que vemos no solamente hablamos de la salud física, que sí es bien importante tener en cuenta que también tuvo mucho que ver, todo que ver, las afecciones en salud física posteriores al COVID, como dificultad respiratoria, cansancio, fatiga, alteraciones en el sueño, en la visión, y asociado a esto las que traemos el día de hoy relacionadas con las emociones y con la parte cognitiva de las personas. Entonces yo creo, Diana, que es bien importante dejar una reflexión sobre la importancia de estos temas que quizás nos puedan parecer triviales, pero que a la hora de hacer una profunda revisión de cada uno puede tener entonces mucho que ver con todos los problemas precisamente de salud mental que presentamos hoy por hoy. Claro que sí, Lisa, y me uno a la reflexión que nos estabas compartiendo ahora con lo siguiente. Nosotros somos un compuesto entre lo físico y lo emocional. Hay que prestarnos tanto atención en lo físico como en lo emocional. Entonces, cuando estamos enfermos, cuando no tenemos fiebre, buscamos cómo bajar la fiebre o de qué depende nuestra fiebre. Eso mismo nos pasa también cuando se trata de nuestros asuntos mentales o cuando se trata de nuestros asuntos cognitivos. Es muy importante que nos prestemos atención en estos asuntos. Y esa atención tiene que ver justamente con que en mi forma de actuar, en mi forma de procesar la información, o en mi forma de pensar, o en mi forma de experimentar las situaciones ha cambiado. Depende esto del conocimiento que tengamos cada uno de nosotros mismos, que de todo eso que acabo de mencionar ha cambiado en mí, para entonces mirar qué es lo que yo debo hacer por mi bienestar. Porque yo no puedo decir que, como lo decías al principio en la definición de salud mental, es un compuesto de, pues no es solamente la ausencia de enfermedad, sino la capacidad que nosotros tenemos para hacerle frente a esas situaciones complicadas. Entonces, cuando yo me veo frente a una situación diferente o frente a algo distinto en mi forma de actuar, en mi forma de procesar la información, pues entonces, ¿qué hago para buscar la solución, para buscar la causa de eso que me está pasando? Y dependiendo de lo que me lo esté causando, pues entonces buscar cómo puedo solucionarlo. Entonces me uno, como decía, a la reflexión que estabas dando ahorita, frente a la importancia que tiene prestarnos atención y entendernos en estas, pues cuando pasamos por una situación como esta. Sí, Diana, bien importante, y pues precisamente en nuestro municipio, que nos hemos preocupado por el bienestar emocional y la salud mental de nuestros habitantes, entonces es por eso que traemos estos temas, para que las personas aprendamos a identificar, hablemos de los temas que tienen que ver con salud mental, que han sido tan estigmatizados, y que a pesar de eso entonces queremos que sean mucho más visibles, que las personas podamos hablar abiertamente de lo que es tabú todavía, de lo que se calla, de que me da pena decir que me siento mal, me da pena decir que me he sentido con menor capacidad de la que tenía antes, y por eso no busco ayuda. Yo creo que aquí la invitación es muy clara y muy precisa para todas las personas. Estamos disponibles para atender, para orientar, para escuchar y poder direccionar a las personas según la necesidad que tengan. Entonces, no dejemos de lado la invitación que traemos el día de hoy y empecemos a escuchar un poco más nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos y por supuesto nuestro pensamiento, cómo estamos, qué tanto hemos identificado, cómo nos sentimos. Ahora, listo, si no nos dio COVID, también es importante reflexionar sobre nuestras capacidades, cómo hemos estado, cómo estamos reaccionando y qué tan bien o no tan bien nos sentimos y cómo busco ayuda o cómo me estoy cuidando. Yo creo, Diana, que sobre este tema podríamos hablar muchísimo, porque la salud mental es un tema que ha tomado muchísima más relevancia hoy por hoy, y sí que es cierto ahora que las personas estamos entonces intentando visibilizarlo mucho más para que se pueda pedir ayuda y entre todos podamos seguir construyendo esa palabra
que siempre repito, pero que me parece tan precisa para estos temas, ese tejido social donde todas y todos seamos veedores del cuidado de las demás personas y por supuesto de nosotros mismos. Diana, yo te quiero agradecer por participar una vez más en este programa, por acompañarnos, por orientarnos sobre todos esos temas tan importantes y sobre precisamente el tema que nos convocó el día de hoy de salud mental y cognitiva en las personas. Esperamos tenerte nuevamente en una próxima oportunidad de nuestro programa. Isa, muchísimas gracias a ti por la invitación, por tenerme en cuenta nuevamente en tu programa. Qué maravilla. Y reitero pues que tengamos estos espacios o que se tengan estos espacios en los que podemos conversar de estos asuntos que son tan importantes y que muchas veces pues dejamos como un poquito de lado. Entonces muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a la Alcaldía Municipal de Guatapé por tener en cuenta estos espacios. Así es, Diana, y recordarles una vez más a nuestra comunidad, dejaremos nuevamente aquí en pantalla los contactos telefónicos, todo el equipo de profesionales psicosociales con el que contamos en nuestro municipio para que sepan que estamos de puertas abiertas para realizar asesorías gratuitas tanto de psicología como de trabajo social a toda nuestra comunidad. Allí aparecerán entonces los lugares de atención, los teléfonos para que estemos en constante comunicación y sepan que estamos dispuestos a atender sus solicitudes. Recordarles una vez más que este programa forma parte de nuestra política pública de salud mental y que también llega a ustedes gracias a los aportes que nos hace nuestro canal comunitario Corpagua TV, que transmite a ustedes este programa. Asimismo, también un agradecimiento especial a nuestro alcalde Juan Sebastián Pérez Flores, a nuestra secretaria de Gobierno encargada Daniela Guarín y por supuesto a nuestro equipo de comunicaciones que siempre está dispuesto y gracias a ellos se llega a ustedes con este programa tan importante. Gracias también a ustedes por conectarse siempre con Sanamente, por tenernos en cuenta en sus hogares. Espero vernos próximamente con otra temática importante en Sanamente.